Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Maguía, soy activista de Ciencia en Red y vamos a empezar una conversación muy necesaria en este mes de la visibilidad LGBTIQ+. Vamos a dar unos minutos para que se conecten las personas que puedan acceder a este en vivo mediante la página de Ciencia en Red en Facebook, además de la de MUMS Chile, también por Facebook, y estaremos transmitiendo por el canal de YouTube de OTD para que igual puedan conectarse, compartir y difundir esta iniciativa que es muy necesaria a propósito del mes de la visibilidad del LGBTIQ. Así que las personas que se vayan conectando, le estaremos leyendo los comentarios y además estamos compartiendo en este momento el link en distintos grupos de WhatsApp, redes, etcétera. Así que esperamos que ustedes también puedan hacer lo mismo. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios en las páginas de Disidencias en Red, en la página de MUMS y en el YouTube de OTD. Así que vayan sumándose a este micrófono abierto, diversidades y disidencias sexuales y de géneros por la dignidad. En esta jornada estaremos con muchas organizaciones que hemos tomado un posicionamiento de índole contrahegemónico, de índole una resistencia en unidad, de varias organizaciones que sacamos una declaración conjunta a propósito de los últimos sucesos, a propósito de lo que para algunas personas es el mes del orgullo y para las otras personas que velamos por una conmemoración por la visibilidad del LGBTIQ. Así que estamos, sí, seguimos compartiendo el link. Les estamos leyendo en los comentarios. Recuerden, por favor, compartir nuestro streaming. Tenemos a varias organizaciones con nosotros para que puedan unirse a la transmisión y muchas otras apoyando desde sus propias trincheras con redes solidarias, con actividades conmemorativas y con otro tipo de actividades que desarrollamos a lo largo de todo el año, ¿cierto? Entonces hoy día solamente pensamos que, voy a sacar esto, que tenemos un posicionamiento político importante a propósito que hoy día es 28 de junio, se conmemoran 51 años de la revuelta de Stonewall, en que mujeres trans y disidencias sexuales, corporalidades sexodisidentes, se opusieron a la violencia policial, ¿cierto? Para, con su propio cuerpo, desarmados, decir basta a los abusos policiales y hoy día esa herencia de una movilización disidente la conmemoramos y la conmemoramos con actos de rebeldía, de educación popular, de solidaridad activa entre las corporalidades disidentes. Así que seguimos esperando que se integre gente. Vamos a empezar en breves momentos nuestra transmisión. De momento les comentamos que la declaración que vamos a leer a continuación la pueden encontrar en todos los medios de comunicación escritos. Nos recibimos apoyo del desconcierto, el ciudadano, la voz de los que sobran. Y en ello lo que mostramos es una necesidad de criticar la absoluta indiferencia que hay al momento de conmemorar estas fechas. No podemos ser indiferentes al contexto de pandemia internacional, mundial, esta crisis sanitaria y también política, también económica, también social, ¿cierto? No es permisible que una organización tenga el privilegio de instalar un escenario en plena Plaza de la Dignidad, o ya no podemos quedarnos callados, mientras esta es una conmemoración de las disidencias sexuales, que se utilice la farandulización del día para que con personajes heterosexuales podamos, o puedan, más bien dicho, algunas organizaciones visibilizar un trabajo sin contenido, sin reflexión, lo cual nos parece que marca una diferencia fundamental en las hegemonías que circundan nuestro movimiento, muy diverso, por cierto, pero que hoy día es necesario que ante estas múltiples crisis tengamos un posicionamiento político profundo de articulación, conmemoración y reflexión política contextualizada a la pandemia.
Por eso seguimos esperando a que se una más gente. Tenemos a varias organizaciones y sus representantes en espera a poder estar con nosotros el día de hoy. Así que les pedimos que puedan conectarse a la página de Facebook de Disidencias en Red, a la página de Facebook de MUMS, y además ya estamos transmitiendo por YouTube desde la página de OTD. Así que tenemos esos tres medios de comunicación autogestionados para que podamos conversar hoy día en esta asamblea abierta conmemorativa de nuestra comunidad. Estamos leyendo los comentarios, agradecemos los saludos, el interés, las felicitaciones por la iniciativa y seguimos esperando que podamos difundir esta iniciativa para marcar una diferencia, una existencia de organizaciones que no respondemos a estas lógicas tradicionales que han opacado el trabajo de muchas organizaciones que venimos haciendo trabajo con un enfoque interseccional y muchas veces no tiene el nivel de visibilidad que desearíamos, ¿cierto? Entonces seguimos esperando, iniciando esta transmisión. Ya estamos prontos a partir. Me cuentan que ya estamos en la página de MUMS y ya estamos en la página de OTV. Leemos todos sus comentarios por redes y yo creo que ya estamos en listos para empezar. Como ya les dije al principio, mi nombre es Rodrigo Mallea, yo soy activista de Disidencias en Red y junto a muchas organizaciones nos hemos agrupado en un posicionamiento político respecto a este contexto de la pandemia COVID-19 y además el Aló, buenas tardes. Tuvimos un problema técnico con Rodrigo que ya va a regresar. Bueno, él ya había iniciado esta transmisión. Me voy a partir presentando. Mi nombre es Matías Valenzuela Cortés. Soy asesor jurídico de la Asociación OTD Chile, organizando Transdiversidades, que promueve derechos humanos de personas trans, no binarias e intersexo. Y esta última semana hemos estado bien activos con muchas organización de distintos espacios de discusión política, de activismo principalmente, para poder generar discusiones en nuestras comunidades. Y en particular, los últimos 2 días hemos estado particularmente preocupados por algo que ocurre cada 28 de junio, que es la utilización de las demandas de las comunidades LGBTQ+, para poder de pronto respaldar ciertas autoridades, ciertos proyectos políticos que han ido en contra de lo que nosotros solicitamos. En particular, lo que más nos preocupa son la situación de violaciones de derechos humanos de las personas que se han protestado en la calle desde octubre. Pero esta situación de crisis de los derechos humanos es algo que solo se ha intensificado con el tiempo. No creemos que ahora estamos entrando en una crisis de derechos humanos. La militarización en los territorios mapuche ya lleva muchísimo tiempo y durante la última semana hemos visto la situación crítica de abandono de, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales, la interrupción de las terapias antirretrovirales para personas viviendo con VIH en los hospitales públicos, y hemos visto distintas iniciativas de autoridades del Parlamento, algunas del gobierno, tratando de reunirse con nosotros en circunstancias en que qué diálogo es posible hoy día con las organizaciones de la sociedad civil cuando no pareciera haber una respuesta adelante. Y creemos que la forma en cómo ciertas organizaciones han tomado el debate no ha sido el más adecuado. Y creo que las organizaciones que estamos acá hoy día, en esta transmisión, queremos hacer un llamado para la renovación de los liderazgos. Creemos que no somos un show, no somos un espectáculo. Estamos cansados de la aparición de marcas en las marchas, respaldando distintas iniciativas cuando eso después no se traduce, por ejemplo,
en ayuda directa a las personas que lo están pasando mal en esta situación de pandemia. No sabemos si es que realmente hay aporte económico por parte de esas empresas que dicen estar comprometidas con las disidencias y las diversidades sexuales. Entonces, a partir de estos distintos descontentos que se han ido articulando entre ayer y antes de ayer, ha nacido una declaración que nosotros queríamos partir leyendo. Entonces, no sé si es que ahí del backstage Toto me puede ayudar, quizás integrando también a la Tati, que pensamos que podría ser interesante poder dar lectura a este documento. Tati, ¿cómo estás? Nos hemos encontrado varias veces esta semana. Hola de nuevo. He estado bien contigo, lo cual es bueno, ¿no? Saludos a todos, Bueno. a todas, a todos. Llamen a todos sus amigues para que nos puedan seguir, para que hagamos una maratón de opiniones. Es bueno que la comunidad LGBTI no solamente diga que los que salen en la tele no nos representan, sino que esta es la hora de actuar unidos o unides. Así que llamen a todos sus amigues para que nos sigan y opinen. Sí, queremos, Rodrigo ya regresó, así que no sé si es que el Toto nos ayuda desde el backstage para poder integrarlo. Queremos hacer un llamado a que quien quiera unirse a esta transmisión en un micrófono abierto. Si es que esto fuera una marcha, yo creo que estaríamos quizás en un espacio ahí intercambiando ideas, pero ya estamos en esta virtualidad obligatoria y se nos ocurrió poder generar un espacio así abierto. Quien quiera unirse a esta transmisión para dar un mensaje, hemos pensado en intervenciones no superiores a 5 minutos, tenemos pensado estar acá hasta las 18 horas, así que no sé si podríamos quizás partir con la lectura de la declaración. Sí, gracias Mati, hola Tati. ¿Cómo Hola. están, chiquillos? Lamento, soy víctima de BTR en estas circunstancias lamentables. Entonces, toda un pequeño desconexión, pero volví para quedarme. Así que ahora sí que pasamos a la declaración que les introduje y voy a pasar a dar lectura textual de lo que escribimos las organizaciones. Declaración conjunta. En el contexto de la pandemia COVID-19 y el mes del orgullo LGBTIQ+, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, trans, intersex, queer y la amplia diversidad de identidades, organizaciones y movimientos de la diversidad y disidencias sexuales y de géneros. En un acto de unidad declaramos lo siguiente. 1. La pandemia ha golpeado fuertemente a la población LGBTIQ+. Vivimos en un contexto de múltiples crisis a nivel político, social y ahora una crisis sanitaria que han puesto en evidencia el abandono del Estado hacia nuestros compañeros. 2. En este contexto es que distintas agrupaciones hemos generado redes de solidaridad y sororidad activa entre diversidades y disidencias sexuales, canales de información y apoyo disponibles para resistir colectivamente las consecuencias de la pandemia. Además, hemos articulado distintas actividades de conmemoración, reflexión y conversación política respecto a la revuelta de Stonewall y el mes de la visibilización y visibilidad LGBTIQ+, teniendo como prioridad el respeto a las cuarentenas y el distanciamiento social obligatorio. 3. Es por esto que rechazamos tajantemente la forma en que Móvil y Fundación Iguales han desarrollado actividades por el mes del orgullo, con absoluta indiferencia al contexto nacional, a la reivindicación de nuestro movimiento político y a la carencia de una mirada feminista e interseccional en su actuar político activista. Por un lado, se escoge el camino de realizar un festival farandulero, premiando a personeros de un gobierno criminal y carente de cualquier tipo de reflexión política sobre la crisis de violaciones a derechos humanos. Y por otro lado, en el espacio, una actividad que implica instalar un escenario en Plaza de la Dignidad en plena pandemia y en el espacio más simbólico de las protestas del 18 de octubre en adelante, resguardados por policías y con permiso del ejército, responsables de las 62 agresiones contra personas LGBTIQ+ en protestas, reportadas hasta el 11 de marzo, y contra las cuales nos seguimos manifestando. Además, exponen a trabajadores al virus, desoyendo la consigna contra la desigualdad y exigiendo dignidad. Estas instancias no solamente son derechamente irresponsables e irracionales, sino que incurren en una soberbia sumamente provocadora a toda la comunidad LGBTIQ+, que se ve afectada por la negligente actitud y despilfarro económico de dichas organizaciones.
misma soberbia con la que dicen representarnos en una mesa de negociación con el gobierno a 3 días del inicio de las protestas, pese a todos estos hechos. Estas acciones revelan un privilegio y desigualdad frente a todos quienes componemos esta sociedad. Organizaciones LGBTIQ+, hacemos un llamado a la politización y mirada interseccional y feminista de nuestras luchas, abriendo caminos para que cualquier persona y activista tenga su espacio, donde manifestarnos y expresarnos no sea un privilegio de pocas personas, con el horizonte puesto en el fin de la cis heteronorma patriarcal. Exigimos que nuestra conmemoración no sea indiferente con la crisis social, política y sanitaria que vivimos, a las víctimas de violencia estatal durante el estallido social, haciéndose necesario priorizar, en primer lugar, el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Para construir una sociedad en la que vivamos con dignidad, no debemos olvidar que Chile despertó y no volverá a dormir jamás. Firman Organizando Transdiversidades OTD, Movimiento por la Diversidad Sexual MUNS Chile, Chile Diverso, Acción Gay, Todes Somos Diverses, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Federación de Estudiantes Universidad de Chile, FECH, Disidencias en Red y numerosas personalidades y activistas independientes. Esta es la declaración, que publicamos en medios. Voy a sacarla en este momento para darle el paso a que nos puedan comentar. Tati, ¿qué te parece que nos hayamos podido agrupar como organización en este pronunciamiento público? Mira, yo creo que lo mejor de este año y lo mejor de tanto de la actitud de Iguales como de Móvil es justamente el resultado que nos ha hecho hacer esta asamblea. Y además esta es una asamblea convocada como en una hora. Creo que ante la necesidad, también nosotros hemos sido capaces, primero, de darnos cuenta que tiene que haber no necesitamos pensar iguales, pero sí necesitamos actuar iguales, todos los que de alguna forma tenemos claro que tenemos una mirada de clase. Por ahí vi un comentario que qué significaba la mirada de clase. La mirada de clase significa ubicarse desde la vereda de eh, la lesbiana, la bisexual, la trans, el gay, pobre, golpeado por el sistema, que no tiene derecho al trabajo, que las lesbianas y bisexuales no tenemos derecho a la salud porque no somos aparentemente reproductivas para el modelo, que las trans no tienen derecho ni siquiera a los trabajos precarios que tienen los gays y las lesbianas, etcétera. Entonces, yo creo que esta es la mirada de clase. La mirada de clase veíamos en la semana en algunas actividades del mundo, donde estuvieron compañeros migrantes, que hay trabajadoras sexuales migrantes, trans, que hay eh, que nuestros cuerpos son interseccionales, nos paramos desde muchas, desde muchos momentos represivos. Soy reprimida por ser mujer, por ser vieja, por ser lesbiana, por ser bisexual, por ser pobre, etcétera. Entonces creo que esa es la mirada de clase y cómo y quién es nuestro enemigo es el sistema que nos oprime y que que por un lado nos dice que los dueños de las empresas son nuestros amigos, ¿cierto? Pero sin embargo no nos dan trabajo, ¿ah? Es decir, son nuestros amigos en las reuniones con el gobierno, con el Estado, con la OIT, pero en buenas cuentas somos igualmente segregados y discriminados en el trabajo. Yo los quiero invitar, más allá que sigamos conversando, los quiero invitar. Nosotros en la tarde tenemos el último diálogo de esta semana en Moon, en el canal de Moon. Así es que después de esta, los invito a que se queden, después de esta maratón de opiniones, los invito a que se queden para que sigan comentando.
Muchas gracias, Tati. Me parece importante el trabajo disidente cuando se plantea desde una perspectiva interseccional. Creo que eso es lo que venimos diciendo hace muchos años y que lamentablemente algunas organizaciones que han ostentado un lugar de privilegio y de visibilidad en nuestra comunidad no han sabido escuchar. Y eso es justamente una de las motivaciones que nos hacen tomar este posicionamiento político. Bueno, igual queremos darle el espacio a Matías Valenzuela, asesor jurídico de OTD, Organizando Transdiversidades. Mati, ustedes han sido parte estructural, vertebral de la lucha disidente contrahegemónica, por así ponerlo. ¿Cuál es la opinión, la primera reacción que tuvieron como OTD al ver que, por un lado, tenemos un festival de Viña, Teletón 2.0, respecto del móvil, y además, por otro lado, tenemos a Fundación Iguales con una tarima, un escenario en plena pandemia en la Plaza de la Dignidad? Sí, lo primero es una absoluta desolación. Vemos mucha indolencia, lo que están viviendo las comunidades hoy día. Uno se pregunta, y esto lo he hablado con varias personas, cuáles son las bases militantes detrás de estas organizaciones. Nosotros sabemos que de pronto requieren muchas horas de planificación, de trabajo, de recursos humanos y sin duda recursos económicos para poder llevar adelante actividades que representen un sentir disidente, interseccional, que sea crítico, no solamente al sistema cis heterosexual, que condena nuestra vida, a la discriminación, a la pobreza, a la violencia, sino que también a una crítica que ahora creo que se ha ampliado a todos los movimientos sociales y dice relación con el sistema injusto en el cual estamos viviendo, con la desigualdad ya recalcitrante, un sistema que no podemos seguir soportando. Entonces, creo que se puede percibir la distancia de los discursos de ciertas organizaciones que han tenido más presencia, especialmente en los medios de comunicación, con otras que hemos tenido estas dificultades, pero que sin embargo buscamos representar el sentir de nuestras bases. Y creo que nuestra primera reacción es de desolación, es pensar cuántos recursos se invirtieron en iniciativas de esa naturaleza. Por más que resulte muy barata o por más que haya, no sé, cualquier excusa da cuenta de una utilización de recursos en pos de algo que perfectamente podría ir en dirección de las comunidades más desfavorecidas hoy día. Y creo que eso da cuenta de una insensibilidad muy profunda. Criticamos al Estado, por ejemplo, que no tenga cifras desagregadas respecto de las disidencias sexuales. A nosotros mismos nos cuesta de pronto saber qué es lo que está ocurriendo en los territorios. Pero son en ese tipo de iniciativas las que se deben dirigir los recursos, los esfuerzos. Entonces, yo valoro que ahora exista, y le agradezco al MUMS por, de hecho, prestar la plataforma, a Disidencia en Red por colaborar con la redacción del comunicado, de la declaración, ya que más que un comunicado, una declaración, porque hacer esto requiere mucho trabajo. Y tanto el MUMS como también la Marcha Disidente, por ejemplo, que tiene una base más bien universitaria, y también en OTD hemos levantado muchas actividades que han pasado desapercibidas, precisamente porque incluyen, la gran parte de ellas, un elemento de denuncia. Entonces, por ejemplo, y no solamente en este orgullo, sino que en años anteriores, el costo de aparecer en televisión es la despolitización. Para aparecer en televisión hay que despolitizar. Yo me pregunto si los distintos lugares en donde se está mencionando que ahora estamos conmemorando los disturbios de Stonewall, si es que en esos espacios se puede decir que hubo 62 agresiones policiales contra personas LGBTQ+, contabilizadas entre el 18 de octubre y el 11 de marzo. O sea, estamos hablando de un contexto en donde hay 400 ojos perdidos y más. Yo creo que no estamos en condiciones de poder celebrar. Es difícil sentir orgullo siquiera. Además, siendo que es una fecha que viene desde el norte global, es decir, también tiene un aspecto de colonización que no podemos negar. ¿Cuánto le ha costado a activistas históricos a poder visibilizar, por ejemplo, la fecha del 22 de abril de 1973, que fue la primera concentración de colas pobres en la Plaza de Armas? O el escándalo que hubo en Antofagasta, que también, de hecho, fue anterior a los disturbios de Stonewall, acá en Chile. Y también da cuenta ahí, se publicaron, por ejemplo, en los medios una crónica de una revista que se llama Ahora, se publicaron todos los títulos, los nombres y las direcciones de las personas que fueron encontradas en esa fiesta, en una fiesta, digamos, gay, eran principalmente hombres gays, y fueron publicados en la revista sus nombres. Esa memoria parecía que no nos importara. Entonces creo que a veces genera mucha impotencia, y me parece que
este hubo un momento en donde las organizaciones, no son las que estamos acá, sino que las que también adhirieron a la declaración, puedan ocupar un espacio, en este caso virtual. Yo las llamo, no solamente a quienes nos están viendo, a que puedan integrarse. Vamos a estar, dijimos que íbamos a estar hasta las 6 de la tarde, para que puedan dar su parecer. Si es que esto fuera una marcha física, insisto, nos estaríamos reuniendo en un espacio a conversar de esto. No perdamos eso, porque la mayoría de nuestro tiempo ahora lo estamos viviendo en toque de queda. Es decir, estamos en una especie de dictadura encubierta, sí, causada por la pandemia, sin duda, pero había una crisis de derechos humanos antes. Tuvimos que pasar un plebiscito. No estamos en condiciones normales, creo yo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que hay que empezar a tomar perspectiva de lo que está pasando. Este año hemos vivido, y desde el 18 de octubre en adelante, varias crisis que la indiferencia no se puede permitir. Hoy día no permitimos esta indiferencia porque significa hacer caso omiso, relativizar o ignorar violación a los derechos humanos. Es hacer una vista gorda que hoy día muchas personas están sin ningún tipo de ingreso o ya habiendo sido despedidas de su trabajo o ya habiendo sido vulneradas por el Estado una vez más. Entonces, hoy día no estamos para actitudes indiferentes. Pero hay una cosa que yo, ya para ir con la última pregunta y pasar a la siguiente dupla de organizaciones, hay una cosa que siempre se nos critica, por así decirlo, y es que estas organizaciones contrahegemónicas salimos siempre a responder, a criticar a Móvil Iguales. Pero lo que planteamos desde este bloque más contrahegemónico es que nuestro orgullo, nuestra lucha es una lucha de todo el año, de todos los días, ¿cierto? ¿Cómo pueden ustedes responder a esta crítica que pareciera ser que nos disminuyen solamente a la respuesta a la índole contestataria, siendo que en verdad somos organizaciones que estamos trabajando todo el año? ¿Cómo nos hacemos cargo de ser referentes de nuestras luchas, a pesar de no tener el espacio que las organizaciones hegemónicas tienen hoy en día? No sé, Tati, si partimos contigo. Bueno, mira, yo la verdad es que a mí ni me gustaría hacerme cargo de las acusaciones que nos dicen, que nos hacen eh, casi agentes del Estado, ¿okay? Porque en definitiva, tanto Móvil como Iguales son organizaciones gigantes que tienen mucha plata, que tienen muchos activistas pagados, que se pueden mover para cualquier lado, y así es re fácil la cosa. Yo creo que nosotros tenemos que, a propósito del orgullo, tenemos el orgullo de ser organizaciones con muchos activistas que trabajamos, como dices tú, todos los días, que no nos ponemos caretas, somos lo que somos y vivimos nuestra identidad, nuestra orientación todos los días. MUMS, por ejemplo, este año ha trabajado, y el año pasado trabajó con la Diputación de Natalia Castillo, que dirige la bancada transversal, en el tema de la ley antidiscriminación. Trabajamos todo el año con los proyectos VIH. Tenemos una clínica de atención psicológica que de hecho sigue funcionando. Por favor, miren las redes de MUNS. Sigue funcionando para hacer acompañamiento a los y les compañeros que lo requieran, acompañamiento psicológico, pues sabemos que el tema de salud mental en pandemia ha sido bastante agravado, digamos. Eh, Hemos trabajado, trabajamos en los cabildos, seguimos trabajando. Hoy en la mañana tuvimos un programa dedicado al orgullo en Asamblea Constituyente con muchas organizaciones de Santiago, de la Comuna de Santiago, en donde habían juntas de vecinos que nos decían hoy día, eh, claro, el orgullo gay. Nosotros dijimos, compañeras, vecinos, vecines, no es el orgullo gay, es el orgullo. Hay muchas más identidades. Y las vecinas nos decían, ah, qué bueno, porque nosotros no sabíamos eso. Entonces, esta es una militancia todos los días, es distinta, no es una militancia de tele, porque yo creo que lo que tienen las organizaciones hegemónicas, que dicen representar al movimiento LGBT, que son farándulas, son organizaciones de tele, son farándulas, y para eso les pagan a ellos. Entonces, y por eso el Estado y por eso los gobiernos los utilizan tanto. Y hoy día en la tele, si tú ves en la mañana, a mí me dio rabia y pena, cuando se habla del orgullo, solamente salen las farándulas, salen los camiones con... eh, yo no tengo nada en contra de las compañeras y compañeros que se dediquen a hacer travestismo y
artistas, digamos, no un problema de ellas, que que los muestren a ellas y que no muestren el problema que vive la comunidad LGBT. Entonces, de verdad a mí no me preocupa. Yo creo que lo que me preocuparía más que si no hubiéramos sacado este programa, si no hubiéramos sido capaces de sacar la declaración en la mañana. Eso me hubiera preocupado. Lo que diga el móvil no me... Mira, yo conocí a Móvil y a Rolando Jiménez por el año 2000 y tenía la misma actitud de ahora. Absolutamente la misma. Cada vez que estaba el MUMS en algún lado, él nos increpaba y se negaba a trabajar o se ponía en la perspectiva de que o ellos o nosotros. Y aquí estamos. ¿Se fija? Entonces, y sabemos que los avances que se han tenido no han sido gracias a ellos, sino que ha sido gracias a toda la comunidad, incluidos ellos, por supuesto, pero a toda la comunidad LGBTI. Incluidas las compañeras, yo encuentro toda la razón, las compañeras rompiendo el silencio que dicen, oye, pero aquí no hay ninguna mirada feminista, no hay ninguna mirada de género, no. Y yo creo que las compañeras han hecho ese aporte, es decir, cada una de las organizaciones ha hecho un aporte acá. Así es que me preocupan otras cosas, no lo que piense el móvil o de nosotros no me preocupa. Muy de acuerdo con tu perspectiva, Tati. Siempre tanta sabiduría. Mati, cuéntanos. A mí lo que más me preocupa es la nula disposición a generar diálogo o articulación política contrasistémica por parte de las organizaciones que ya están en el foco de la polémica. Eso se ha notado más de una vez. Tati tiene una experiencia de años, ya lo ha dicho, hay ciertas actitudes que no han cambiado. Ese que han tenido una y otra vez la oportunidad de poder cambiarla. En particular, fueron muy cuestionadas, especialmente Rolando Jiménez, por aparecer en La Moneda respaldando al presidente al tercer día después de iniciado la revuelta social. Y creo que eso da cuenta de que no leen lo que está pasando con las demandas sociales. Cuando uno ve en la Plaza de Dignidad banderas de todos los colores, no solamente de arcoíris, sino que demandas que representan a muchos movimientos sociales, uno podría decir, bueno, uno podría quizá encontrar algunas contradicciones entre un movimiento y otro, y en verdad son excepcionales las contradicciones. Es súper interesante observar esa idea de totalidad, de completitud detrás de tantas demandas diferentes que al final representan un hartazgo mancomunado hacia la desigualdad, hacia los privilegios, hacia comprender, por ejemplo, incluso la política, desde la idea de los contactos, de los apellidos, no privilegiando los espacios de construcción política. Y la poca experiencia que tengo yo, porque todavía soy cabro chico, creo, la poca experiencia que tengo me permite no recordar más que solo una vez, cuando hubo un encuentro nacional de organizaciones de diversidad sexual y de género que se hizo el año 2015, con un encuentro que duró un día en la Municipalidad de Santiago. Ahí estaba bien, digamos, estaba posicionándose lo que se llamó el Frente de Diversidad Sexual de Chile. Pero ese frente no duró mucho tiempo, lamentablemente. En particular porque, y ahí uno también podría, más allá de la crítica, porque también uno también puede manifestar y hacer la idea de este espacio, ¿no? Como la distancia con ciertas estrategias. Pero también nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, creo. Y eso no es algo solamente dentro de nuestro movimiento, es una situación política nacional. No hay cultura democrática en este país porque tenemos todavía la herencia de dictadura. No nos enseñan a dialogar políticamente en la escuela. En cierta medida, quienes podemos acceder a la universidad, tenemos esa experiencia en las universidades. Pero es una experiencia que casi un poco hecha a la fuerza, haciéndonos camino al andar. Y creo que eso se nota también en las generaciones más previas, más antiguas, que quienes ingresan a realizar activismo, o más que activismo, lobby político, lo hacen entrando en las lógicas de elite, de clase y de privilegio. Creo que Chile ya está cansado de eso, y las disidencias no pueden seguir en silencio frente a ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que si algo se les puede criticar es la no disposición a generar vínculo con estas organizaciones más pequeñas. ¿Cómo vamos a tener llegada territorial si no vamos a hablar con las organizaciones más pequeñas? Es imposible.
Entonces, al final, lo que se hace es atrapar ciertos fondos, atrapar ciertos activistas para que generen un lobby acomodaticio con la estructura de poder que tiene Chile hoy día, y en virtud de eso conseguir ciertas batallas que van por el enfoque derecho. No van un enfoque de incidencia cultural que cuestione el estilo de vida, que cuestione el consumismo, que cuestione la destrucción del ecosistema al final. ¿Cómo vamos a dialogar nosotros desde las disidencias sexuales con esa demanda? Creo que es posible realizarlo, pero si es que creemos todavía que la representatividad está en dos organizaciones que realizan una fiesta cada vez que tenemos que protestar, entonces vamos a tener siempre la misma dificultad, creo yo. Por ejemplo, los buses de las marcas, yo de verdad estoy en muy desacuerdo con la presencia de ellos. O sea, eso quiere decir que después quizá un movimiento conservador puede llevar a su propia marca a un bus auspiciado. Pasó ya una vez, de hecho. El bus de la libertad no se pagó solo, no salió de la nada. El bus de la libertad, ese naranjo que salió repartiendo insultos transfóbicos y transodiosos por todo Santiago, fue financiado. Y acá hay figuras chilenas que tienen una relevancia en el activismo internacional antiderecho. Entonces, esto tiene consecuencias. Y creo que es importante, y hago un llamado a todas las organizaciones que estén en esa disposición de diálogo, que son las que están detrás de esta declaración, que vayamos hacia la conformación de una articulación de largo plazo que permita posicionar estos discursos de manera duradera, para que podamos incidir en el apruebo que se viene en el plebiscito, en la Convención Constitucional, con la elección también de convencionales constituyentes que sean de las disidencias sexuales, y creo que podemos conseguir mucho en la medida que podamos dialogar como lo hemos hecho hoy día detrás de esta declaración. Eso. Mati, muy, muy importante tus palabras. Creo que siempre que pensamos lo que estamos haciendo, tenemos que decir que nuestro activismo es político, que nuestro activismo es relevante y que no está a la sombra de ningún tipo de tradición, experiencia o camino de otras organizaciones que hoy día ya no nos representan. Hoy día, como tú decías, hay una falta de base social, hay una falta de organización de base de estas organizaciones, y no estamos para ser invisibilizadas por cáscaras vacías de contenido y vacías de representación. Así que me parece que terminamos una nota demasiado alta, muy positivamente, para pasar al siguiente panel. Así que le doy las gracias a Tati de MUMS Chile y a Matías Valenzuela, asesor jurídico de OTD, dos organizaciones pero trascendentales hoy día en nuestra contrahegemonía propositiva, ¿cierto?, de las disidencias sexuales. Así que muchas gracias. Ya para seguir con nuestra intervención digital, recuerden que esto es un micrófono abierto de diversidades y disidencias sexuales, de géneros, por la dignidad. Por la dignidad, porque hoy día el contexto no nos permite ser indiferentes. Y para ello, en esta línea, invitamos a unirse a este micrófono abierto a Vladimir Muñoz, que es activista de Todos Somos Diversos, y a Cristian Martínez, que es de Acción Gay. ¿Cómo están, chiquillos? Ahora los vemos en pantalla. Hola, hola, ¿cómo Ahí están? estamos. Bien, qué bueno verles, un agrado tenerles acá compartiendo el micrófono abierto. Bueno, ustedes también fueron parte de la redacción, de la firma, de la difusión de esta declaración, y lo primero es, sin duda, preguntarles qué les parece que después de años de organizarnos, de generar resistencia, de generar propuesta, aún así sigamos teniendo a dos organizaciones que ocupan su lugar en la sociedad, ¿cierto?, su privilegio para invisibilizar todo el trabajo que hacemos como organizaciones, y que estén un poco ya burlándose con una soberbia tremenda de las necesidades que hoy día tenemos como chilenos. No sé si es que, Vladi, nos puedas comentar así tus impresiones o tu reacción a estos sucesos. Mira, primero que todo, agradecer el espacio. Creo que es súper importante generar también aperturas de espacios digitales para poder contrarrestar un poco también con esta hegemonía que existe en las redes sociales respecto a estas dos organizaciones con sus propios discursos. Creo yo que la articulación de organizaciones que firmamos esta declaración también viene un poco a hacer un llamado de atención a de qué forma también podemos comunicar, en qué canales, a través de qué, y aprovechando estas instancias, sobre todo en cuarentena. Respecto a eso, nuestra organización nace hace un año, es muy nueva. Pero yo soy activista hace mucho tiempo y trabajé en lo que son las oficinas de diversidad en Chile. Hace más o menos ya 6, 7 años desde que nacieron, por ejemplo, en Maipú, Santiago, Providencia, etcétera. Y desde ahí en adelante, creo yo que el manejo que han tenido las organizaciones respecto, por ejemplo, a lo que era la ley antidiscriminación, pero más que allá de eso, el cómo, como decía Mati antes, cómo nos organizamos también en los territorios, en aquellas comunas que hoy día las organizaciones más grandes, hegemónicas, por así decir, no llegan.
en Maipú, San Bernardo, Macul, Los Prados, Cerro Navia, Pudahuel, etcétera, organizaciones que cuestan un mundo que logren pisar el territorio, y las invitaciones que siempre se hacen a conformar, no sé, seminarios, coloquios o intervenciones en colegios siempre cueste. Creo yo que hoy día nos llama a decir, ok, también tenemos que dejar desde los propios territorios a estas dos organizaciones y empezar a buscar y a formalizar y a visibilizar otras que pueden hacer y que llevan un trabajo también más interseccional respecto a la discriminación en los propios territorios. Y ya la mirada tiene que ser incluso a nivel comunal, por ejemplo, desde unidades municipales como oficinas de diversidad o organizaciones culturales, deportivas y de diversidad y disidencia que existen también en algunos barrios, desde qué forma entonces nos articulamos en esta discriminación más interseccional y podemos contrarrestar un poco con ese discurso. Creo yo que lo que ha hecho Móvil en este último tiempo es una dinámica que llevan haciéndose mucho tiempo y finalmente hoy día vemos también en este contexto post-estallido social y en medio de la cuarentena cómo la gente en general, cómo nuestra comunidad, cómo los aliados están tomando un poco más de relevancia a estos discursos que ya están cansados, porque la rabia no solamente era con un gobierno, la rabia tiene que ver con el sistema, con la institución y con el discurso que se ha ido constantemente reproduciendo. Y hoy día también le tocó a Fundación Igual, en un hecho lamentable respecto a la dignidad de trabajadores y de recursos derrochados en una situación que quizás puede haber sido mejor evaluada tanto comunicacionalmente como internamente en sus políticas, en su acción. Así que desde Todos Somos Diversos y con el resto de organizaciones creemos que efectivamente hay que darle un resignificado a lo que es el Día del Orgullo al mes, a la conmemoración. Tiene que llevar una senda de politización también en las bases y a los niños, niñas y adolescentes que también están quizá en este momento sintiendo mucho orgullo, pero en otros casos también están sintiendo mucho miedo, incertidumbre y angustia respecto a lo que está ocurriendo tanto en sus familias, por ejemplo, papás sin trabajo, mamás sin trabajo, violencia doméstica incluso, o vivir con sus agresores, o vivir violentados e invisibilizados y anulados por su propia familia. Estoy, pero muy de acuerdo con lo que dice Vladi, porque al final, ¿qué tipo de orgullo vamos a tener? ¿Qué tipo de celebración vamos a tener cuando nuestra realidad cotidiana es lamentablemente la violencia social, estructural, económica, simbólica? Cristian, cuéntanos, ¿cómo enfrentan ustedes de Acción Gay estos acontecimientos de las organizaciones de siempre? No te escuchamos en este momento. Me parece que Cristian, Me parece que tampoco nos escucha. estamos esperando, le estamos avisando por interno a Cristian. Cristian, ¿nos escuchas? Mira, no, yo he escuchado súper poco porque tengo ahí unos problemas de conexión, pero no sé si ustedes me escuchan. Te escuchamos. Sí, lo escucho. ¿Me escuchan ustedes? Parece que está con retraso. Ya, Sí, te yo escuchamos. tengo ahí unos problemitas de conexión, así que me van diciendo si es que no se escucha. Nada, o sea, nosotros como Acción Gay, como una organización con más de 30 años en tema de activismo y en el tema del VIH, cuidado, salud de personas viviendo con VIH y prevención, evidentemente la situación puntual. Mira, voy a partir diciendo que el Orgullo 2020 es un orgullo muy especial, muy particular a nivel mundial histórico. Eso ya es un hecho. Segundo, nosotros en Chile estamos viviendo un orgullo particular porque venimos desde un estallido social potente, importante, histórico, que un poco revela la desigualdad que vivimos en Chile. Y se nos suma una pandemia. En ese contexto, voy a lo que estaba diciendo, nosotros como organización venimos con un trabajo de muchos años, pero no estamos ajenos a la contingencia, a lo que está pasando y se ha demostrado en el trabajo de años de que hay una conexión comunitaria con las bases. Y en base a eso, evidentemente nos produce mucho pesar lo que sucede y lo que sucedió en este orgullo con dos organizaciones hegemónicas, potentes, importantes, mediáticas. ¿Cómo han mirado, con qué mirada de desconexión han tenido a nuestra comunidad? Nosotros lo hemos conversado como organización.
Yo creo que será por los años que lleva la organización, tenemos una lógica también mucho de quizás de esperar una reflexión de parte de los involucrados, pero esta reflexión no llegó y creo que era momento de pronunciarse. Nada, y creo que está todo dicho. Creo que la disidencia, la diversidad, la disidencia sexual y de género tenemos que politizarnos, tenemos que llegar más a nuestras bases, salir de lo académico, porque de repente nos pasa mucho. En el activismo pasa mucho que nos quedamos un poco en la academia y también se nos olvidan las bases. Al igual como algunas organizaciones hegemónicas se olvidan de las bases aferrándose al poder comunicacional, mediático, comercial, etcétera. También nosotros de repente nos quedamos en lo académico y también perdemos un poco la conexión. Y creo que hoy fue un remesón para todo lo que está pasando en este Día del Orgullo y el llamado que ha hecho Rodrigo, que ha hecho Vladi, que hizo la Tati, Matías, es a la reflexión política, a reconectarnos con nuestras bases, nuestras comunidades, a, a, a sentir lo que está pasando y, y nada, y avanzar. Tenemos un desafío importante más adelante que es el plebiscito y creo que es una instancia demasiado importante para hacer cambios profundos. Ahí estábamos terminando y justo lo perdimos, pero se escuchó toda la idea y creo que es muy importante lo que hice de siempre contextualizar un poco nuestra lucha, no solamente en el sentido de lo que está pasando, sino que a veces nos atrapamos en estas burbujas, en estos círculos, y por lo mismo esta iniciativa va como justamente en esa línea, ¿cierto? Decir hoy día, chiquillos, estamos esperando a cualquier activista que se quiera sumar, que nos escriba, cualquier organización que se quiera acercar, pueden dejar sus comentarios, los vamos a estar mostrando. Estamos leyendo hoy día cómo organizaciones de Punta Arenas, de Maule, de todo Chile se han pronunciado en contra de estos sucesos, en contra de una celebración sin contenido, en contra de una indiferencia con lo que está pasando. Vlad, igual para seguir la conversación, me gustaría preguntarte cómo desde tu organización, Todos Somos Diversos, han interpretado un poco esta conmemoración de lo que se ha conocido como el mes del orgullo, pero que hemos resignificado un poco en torno a la visibilidad. Mira, en específico, nosotros somos una organización pequeñita, tenemos como 22, 23 voluntarios que están trabajando principalmente hoy día en salud mental, en brindar servicios de apoyo, contención, seguimiento y guía gratuito, confidencial y profesional. Entonces, para nosotros, el mes del orgullo o este día primero tiene que ver con hacer visible el tema de la salud mental, que también ha sido un tema dentro de este gobierno y el Estado en general, la desprotección que existe respecto a esta temática, sobre todo dentro de la comunidad LGBTI, que arrastra desde la educación, tanto en el hogar como en el colegio, los establecimientos educacionales, la poca oportunidad y acceso que existe también a la salud mental en los COSAM, en los centros de salud familiar, etcétera. Entonces, para nosotros hoy día, junto con el voluntariado, fue como de qué forma podemos también ser un apoyo respecto a las situaciones que están ocurriendo en pandemia, después también del estallido social, y estamos brindando esta atención mucho más directa, como de poder entregar herramientas y empoderar también a los niños, niñas y adolescentes y tratar diría yo, como de colocar lo que es el tema de la crítica y la reflexión respecto también a lo que estamos viendo como orgullo, porque estas organizaciones, por ejemplo, no se han hecho cargo de una temática tan importante como es el tema de la salud mental, porque somos pocas las organizaciones finalmente las que tenemos que estar siempre en la contención, escuchando y abriéndonos caminos como para poder ayudar y generar comunidad, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y poder entonces repartir entre todos equitativamente estos servicios. Entonces, para nosotros la verdad que tiene que ver un poco con eso. Hoy día estamos muy enfocados en lo que es la salud mental, que los niños, niñas, adolescentes o quien quiera nos pueda escribir, porque sabemos que la pandemia ha generado perturbaciones emocionales, psicoemocionales, hay cosas que han gatillado también o que han profundizado, como te decía adelante, también el tema de vivir encerrado junto quizás con tu agresor o personas con que te invalidan, también eso genera, o sea, ¿quién va a estar viviendo orgullo en esa situación? Entonces, para nosotros, en esa forma dijimos, bueno, hagámonos cargo, entreguemos la herramienta necesaria, empoderemos, dejemos este adultocentrismo de lado también y esta forma de que la organización es la principal, sino que también tenemos que generar comunidad con aquellos que no están dentro de las organizaciones, que no se sienten representadas y tratar de buscar la forma en que puedan sumarse también, generar crítica y reflexión. Así que en eso está muy bien.
Muchas gracias y me permito felicitarles igual por el trabajo. Creo que después de lo que pasó con la ley de identidad de género, que la infancia trans fue excluida, de que hoy día recién estamos como en el primer pasito de la salud mental, politizándola y haciendo el cruce con las vías LGBT, creo que es muy importante el trabajo que realizan, el tamaño de la agrupación, el número, eso es un detalle, es una cuestión secundaria, pero el trabajo que ustedes realizan es muy, muy, muy necesario en este momento. Así que extiendo el agradecimiento de parte de Ciencia en Red y de todos quienes estamos acá viendo. Y también darle el pase a Cristian. Sí, Me me gustaría caí. saber desde Acción Gay, ¿cómo han interpretado ustedes esta conmemoración LGBT en el mes de junio? Sí, mira, un poco lo que decía Blay, y lo que he escuchado en varias organizaciones activistas, nosotros un poco nos hemos centrado en nuestra comunidad, en los seguidores por redes sociales, porque en esta pandemia no queda otra opción que hacer un trabajo por redes sociales. Hemos tenido estos últimos meses en realidad un trabajo súper potente a nivel de redes sociales, con mucha pregunta, mucha consulta de parte de los seguidores. Ahí destaco el trabajo del Beto Bio, que es el community manager de Acción Gay, que, que hay una conexión cibernética diaria con mucha consulta, especialmente en el tema de salud, que es el foco de Acción Gay, que es el tema del VIH. Yo creo que este orgullo fue muy reflexivo, fue muy de historia. Nosotros por tema de redes sociales hicimos mucha conexión con la historia de la diversidad, disidencia sexual y de género a nivel local, país y a nivel también mundial. Un poco recordar por qué estamos, por qué y no, y quizás la generación, bueno, mi generación, que un poco creció, que íbamos al orgullo, al día de la marcha, un poco a festejar, a celebrar con muy poco conocimiento del por qué. Y creo que Acción Gay, a través de sus redes sociales, ha hecho un bonito trabajo en relación al contar la historia. Y creo que eso ha sido un poco nuestro aporte. Quería destacar un poquito también lo que se dijo en el panel anterior respecto a qué importante es que nos hemos unido las organizaciones de diversidad y disidencias sexuales, los activistas, los movimientos, eh, para trabajar en conjunto. Creo que eso es algo súper positivo, ya lo hizo el Frente de la Diversidad en algún momento. Creo que estamos en otros tiempos donde hay que un poco ampliar esta figura de frente o de unión, porque hay muchos más actores dentro del activismo, hay muchas más visiones, muchas más miradas, así que lamentable que sea en relación a salir a aclarar un punto lamentable, como lo dije anteriormente, respecto al trabajo, a la conmemoración que algunas organizaciones hegemónicas han hecho referente al Día del Orgullo, pero creo que esto es muy positivo, creo que la gente, la comunidad de las disidencias sexuales nos exigen, así como se lo exigen a la clase política o a la tan desgastada institucionalidad política, nuevas miradas, nuevas representaciones, y creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que querernos, tenemos que validar nuestras diferencias, porque también tenemos diferencias entre todos los que estamos aquí, incluso en este panel, y en base a esas diferencias y con la agenda de la reforma de la ley de antidiscriminación, el matrimonio igualitario, una educación sexual y de género, etcétera, poder, derechos filiativos, poder seguir trabajando en conjunto, porque la comunidad nos exige avanzar y trabajar en conjunto. Así que eso. Qué bellas palabras para terminar esta segunda tanda, ¿cierto? Trabajar en conjunto. Lo importante es que hoy día nos unimos para jamás ser separadas, ¿cierto? Las organizaciones contrahegemónicas no vamos a dar un paso al costado, muy por el contrario, vamos a tomar este espacio que nos corresponde, ¿cierto? Que estamos esperando un poco que las personas que de verdad estamos trabajando por la comunidad, desde una perspectiva de base, de clase interseccional, podamos tener el espacio que hoy día nos están quitando. Así que les agradezco, ha sido muy interesante poder dar esta perspectiva un poco ya como con tantos puntos de vista, pero esto no se acaba acá, ¿cierto? Seguimos, así que les doy la despedida final y les cuento a quienes nos están viendo que todavía estamos en el micrófono abierto, diversidades y ciencias sexuales. Agradecemos a Vlad y a Cristian que estuvieron con nosotros recién, pero seguimos
porque tenemos mucho que decir. Y ahora le doy la bienvenida a Emilia Schneider. Ella es activista trans y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y además a nuestro querido Toto, que está además de en las máquinas, en la mesa técnica, es activista de MUMS Valparaíso. ¿Cómo están? Estamos muteados, Emilia está muteada. No estoy así como, ¿me escuchan? ¡Qué señora! Emilia, ¿cuánto streaming en la cuerpa para partir muteada? Más de lo que me gustaría, pero decía que me encanta que ayer estuve yo moderando un panel en que estabas tú y hoy día cambiamos los roles, así que la vuelta de la vida. La versatilidad, Toto, ¿cómo estás hoy día? Muy bien, bastante motivado hoy día en este nuevo orgullo LGBTIQ+. Yo creo que han pasado hartas cosas y hartas acciones políticas de parte de los movimientos LGBTIQ+ contrahegemónicos, y creo que de verdad lo que hemos hecho hoy día marca un referente, marca un hito y nos permite efectivamente también marcar un camino, y eso es muy importante. Sí, yo creo que efectivamente hay que tratar de, a pesar de todo lo que está pasando, tener una perspectiva positiva, ¿cierto? Optimista, porque las organizaciones contrahegemónicas, como le hemos puesto, cada vez estamos ahí dando la pelea, luchando por esta visibilidad, y lo importante es que en este último tiempo nos hemos unido más que nunca. Y respecto a esta declaración, como un posicionamiento político, como un acto de unidad, como un salir al mundo y decir, acá estamos. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su primera impresión respecto, no ya lo que pasó, sino como este acto de la unidad en la comunidad, ¿cierto? Emi, no sé si partimos contigo. Sí, o sea, puedo partir. Sí, yo también comparto que es muy importante, más allá de las dos declaraciones que salieron hoy día de distintos grupos de organizaciones de las disidencias sexuales, de la diversidad sexual. Creo que es muy relevante, más allá de la crítica en particular, sino porque también hoy día da de alguna manera aires de novedad, ¿no? Yo creo que también algo que se necesita mucho en nuestro movimiento es renovar las conducciones, renovar las organizaciones, renovar los activismos y abrir espacio para que también otros activismos, otros liderazgos se empiecen a visibilizar. Es una crítica también que está desde, que no es nueva, ¿no? Que viene, yo creo, desde este mítico discurso de la Silvia Rivera, cuando nos dice en el fondo como la invisibilización que hay dentro del movimiento LGBTIQ+, de identidades trans, de identidades travesti. Hoy día con mucha más fuerza también lo denuncian identidades intersex, identidades no binarias. Y yo creo que eso es importante, no solamente por una cuestión de cuotas, no solamente por una cuestión de visibilidad, sino por dos puntos que en realidad me gustaría dejar como sobre el debate. Primero es que esas poblaciones vivimos asociadas mucha de la precarización más brutal en el modelo actual y en particular en la pandemia, y también porque la necesidad de referentes de nuestra población. A mí me pasó crecer sin ningún tipo de referente trans en los medios de comunicación, en la política, en el activismo. Incluso yo desde chica que iba a los Pride, porque en verdad nunca pude estar en el closet porque era demasiado evidente. Entonces siempre me llevaron a los Pride, pero nunca había nadie trans, solo habían chiquillas haciendo show, ¿cachai? Como que también es muy bacán, pero una también tiene mucho que decir. Una no es solamente como un espectáculo, una no es solamente... Finalmente una no puede solamente reflejarse en sujetos o sujetas que muchas veces son cosificados, sino que también como persona trans, como persona travesti tiene mucho que decir, y también es importante valorar eso, así que eso, yo en realidad creo que espero que hoy día sea un hito que recordemos después y digamos como hoy, este fue el comienzo de otra era, El comienzo. Qué importante lo que decía Emilia, porque la falta de referente nos está pesando en esta comunidad, no estamos saliendo a la visibilidad, pero no es nuestra culpa, es un sistema que nos esconde, que nos excluye y todo. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo, como creciendo, no entendía como mi propia identidad. Muchas veces pensé si este era mi verdadero cuerpo, si tengo que hacer algún tipo de modificación. Después fui como interiorizándome en lo que era ser una identidad no binaria, y que en verdad es una liberación de todo esto, estigma, obligación, imposición, y creo que vivo como con mi pura autoaceptación, mucho más libre, porque de todo, una cuestión de todos los días es efectivamente decir como, oye, pero te ves como un hombre, y es porque, pucha, no tengo que tatuarme toda la cara para decir cómo soy una identidad no binaria, ¿cierto? Creo que esa es una concepción que también se relaciona con la falta de referente en nuestra comunidad.
Toto, te escuchamos respecto a tu apreciación respecto a esta declaración, esta acto de unidad y este posicionamiento político, que yo creo que eso es lo más importante. Sí, mira, yo creo que igual hay que hacer un análisis en relación a lo que ha venido pidiendo el movimiento LGBTIQ+ durante muchos años en nuestro país, porque esto tampoco es nuevo, este tema de esta dicotomía entre las organizaciones que son hegemónicas y las organizaciones que son contrahegemónicas no es algo nuevo, no es algo que nosotros venimos a inventar tampoco, sino que es una lucha que se viene acumulando hace muchos años por más que quitarle las cámaras o más que sacarles de ese espacio, lo que se lucha y lo que se busca finalmente es reconocernos en la pluralidad. Es reconocer que efectivamente somos muchas organizaciones, que efectivamente nadie tiene la voz por toda la diversidad y disidencia de género y sexuales en este país, y que todos tenemos voces propias. Yo creo que eso es algo bastante importante que tenemos que reconocer y que de hecho yo creo que todos quienes firmaron esta declaración pública lo entendemos. Entendemos que nuestras organizaciones tienen sus voces, que nuestros compañeros tienen sus voces y que todos podemos expresarnos dentro de esta diversidad. Bajo esa lógica, entonces, entendiendo que efectivamente esta contradicción se produce hace más de 30 años, de hecho, desde incluso la creación de este móvil falso, porque recordemos que el móvil que hoy en día conocemos no es el móvil histórico, no es ese móvil que nació con los propósitos de la liberación sexual, y no solamente la liberación sexual, sino también en contra del imperialismo, en contra del racismo, en contra del fascismo inclusive, porque esos fueron los propósitos con los que nació el móvil histórico. Hoy en día este es un móvil que solamente se aprovechó del nombre, le puso integración, porque eso es lo que quieren, integrarse, y efectivamente porque tienen mayores capacidades adquisitivas, pueden instalar un discurso en lo comunicacional. Ahora, ¿cuál es el tema? Que desde la diversidad y disidencias sexuales ha estado pasando algo bastante bonito. Yo creo que es un análisis que igual estaba haciendo que la organización LGBTIQ+ está empezando también a crecer dentro de los territorios. Y yo creo que ese es un tema que es muy importante. Porque hoy en día las organizaciones hegemónicas se plantean desde una posición muy empresarial, muy corporativa. Es bueno, nosotros producimos una especie de directorio que lo elegimos nosotros lo pagamos y el resto, bueno, los activistas que se atengan a lo que nosotros queremos hacer como directorio. Esa es la lógica que tiene Móvil Iguales. De hecho, más iguales que Móvil, porque Móvil son muchos menos. Pero las otras organizaciones que estamos en el territorio, en mi caso, que estamos acá en el MUNS de la región de Valparaíso, entendemos que esto va mucho más allá. Nosotros creemos en la dialéctica como un proceso de construir política, ¿cachai? No creemos que alguien venga a hablar por nosotros y que efectivamente esa palabra es la última palabra, bajo estas lógicas media academicistas, bajo estas lógicas como de superioridad moral e intelectual, no. Nosotros creemos que efectivamente la construcción del movimiento LGBTIQ+ tiene que ser desde una mirada popular, tiene que ser desde una mirada territorial, y que efectivamente todo esto que hoy en día está surgiendo dentro de las personas LGBTIQ+, este descontento contra la hegemonía, sin duda nos pone contentos, y contente, porque es algo que hace mucho tiempo se viene replicando, y luchar contra este sistema neoliberal, porque eso es lo que estamos haciendo, luchar contra el sistema neoliberal que hoy en día ha estado muy introducido dentro del movimiento LGBT, y que hoy en día le esté causando sentido a tantas compañeras, compañeros y compañeras, es un logro del movimiento LGBTIQ+ unido, eso no es bonito, pero de los movimientos y de las organizaciones LGBTIQ+, que estamos presentes dentro de esta declaración pública. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que, claro, todos los procesos sociales, todas las discusiones políticas que se dan con el tiempo y los propósitos políticos que podemos tener no se van a cumplir de un día para el otro. Efectivamente, vamos a tener que seguir luchando y vamos a tener que seguir dándole, y no solamente a estas organizaciones neoliberales y hegemónicas, sino también a las otras organizaciones de corte fascista, también a este gobierno asesino que hoy en día nos tiene con militares en las calles apuntándonos todo el día, y así también con el mismo sistema que es neoliberal, que es patriarcal, que es machista y heterosis normativo. Entonces, bajo esa lógica hoy en día veo una luz de esperanza, y eso yo creo que es muy claro y algo que tenemos que transmitir, que tenemos que ser capaces de transmitir, que existe efectivamente una esperanza, y esa esperanza está en los movimientos LGBTIQ+, que nos planteamos desde lo popular, que nos planteamos con una perspectiva de clase, que de verdad miramos el mundo desde una perspectiva interseccional, y hoy en día este comunicado me pone bastante contente, igual que los compañeros de MUMS de Región de Valparaíso, porque efectivamente es algo que estamos esperando, dar señales claras de que efectivamente nosotros y nosotras y nosotros nos estamos entregando una tribuna, sino que existe un escenario muy grande que algunos se apropiaron y que nosotros queremos volver a recuperar con el fin de verdad
comunicar lo que nuestro movimiento, lo que nuestra gente, lo que nuestras organizaciones quieren comunicar, que es el fin de este sistema. O sea, el otro día con Emilia nos encontramos en un conversatorio en Fundación Acuarela, porque hoy siempre nos toca hablar junto con la Emilia, y en ese día conversamos de hecho algo similar, porque efectivamente los movimientos LGBTIQ+ tienen dos posiciones o tienen dos opciones. Una, luchar por la integración y modificar un poco las cosas, mejorarlas, perfeccionar las cosas que hay, o que el movimiento LGBTIQ+ se plantee cambiarlo todo, que es quizás una posición un poco más radical, que efectivamente pueden haber muchas estrategias para cambiarlo todo, porque hay muchas estrategias para cambiarlo todo, pero que de por sí es un objetivo político que muchos movimientos LGBTIQ+ tenemos. Entonces, bajo esa lógica, hoy en día podemos ver eso. Podemos ver a quienes quieren perfeccionar el sistema, quienes quieren incluir a los heterosexuales, quienes quieren lavarle la imagen a los heterosexuales faranduleros que hace poco se encontraron súper indignados porque le decían gays. De ese tipo de personas estamos hablando. Y está el otro movimiento LGBTIQ+, que somos todas las organizaciones que nos paramos desde la contrahegemonía, desde la disidencia, y que efectivamente tenemos un programa, tenemos propuestas, somos capaces de llevar la discusión mucho más allá de las cúpulas. Y eso es muy importante entender. Mira, creo que dan en el clavo cuando unimos todas estas perspectivas que ya venimos con 6 organizaciones diciendo, esto no se trata solamente de lo que está pasando ahora, se trata de un bagaje histórico en que hay una desconexión profunda. Y ustedes lo han dicho claro, así que no voy a repetir sus palabras, pero me parece que en lo que han dicho hay como una intención de mirar al futuro, ¿cierto? En que construimos algo para que persista en el tiempo, pero no solamente que permanezca en el tiempo, sino que se profundice, se fortalezca y que podamos seguir ganando estos espacios de forma independiente, de forma propositiva. Y respecto a eso, me gustaría hacer una pregunta bastante abierta respecto a cómo ven ustedes lo que se viene ahora en adelante. Estamos, por así decirlo, en una parte bastante complicada de la pandemia que estamos viviendo. Estamos tratando un poco de exigir un cambio en la estrategia sanitaria, exigir un ingreso económico para todas las personas, sin exclusión a nuestra comunidad, ¿cierto? Entonces estamos tratando de llegar a este segundo ciclo y posible cierre de la pandemia, después la vida post-pandemia, después la constituyente. Se nos vienen muchas cosas por delante. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cómo tenemos que llegar a ese objetivo? Emilia, partimos contigo. Sí, hoy creo que es como la pregunta del millón. Pero de alguna manera, ¿qué viene para el futuro? Yo creo que tiempos súper complejos, en los que efectivamente ahí yo comparto varias de las cosas que decía Toto respecto a, por ejemplo, la necesidad de construir una organización, no una organización, sino un entramado de organizaciones disidentes, un movimiento de las disidencias sexuales muy anclado en los territorios, que sea capaz de construir un nuevo referente para estar en el debate público, porque claramente las organizaciones tradicionales más conservadoras no nos representan. Y las organizaciones nuevas que vamos surgiendo no terminamos de instalarnos, o no tan nuevas, sino todas las organizaciones que hoy día nos paramos desde la contrahegemonía, como decía Toto, no terminamos de instalarnos en el debate público y tampoco en las mismas comunidades con un relato unificado. Yo creo que muchas organizaciones tenemos un trabajo territorial, tenemos un trabajo inserto, pero ahora la tarea es que esos activismos tengan un relato común, tengan un quehacer común, un programa común, que fue un poco el esfuerzo que intentamos hacer con el programa de la Marcha Disidente del año pasado, que yo creo que está más vigente que nunca, que es hablar de derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, reconocimiento, justicia, desde una visión y unas anteojeras de la disidencia sexual. Que no es, desmarcarnos de las grandes demandas de los movimientos sociales, porque también somos parte de los movimientos sociales, porque también somos estudiantes, somos trabajadores y trabajadoras, etcétera. Entonces, sino que es incorporar nuestra particularidad, nuestra diferencia en la construcción de ese horizonte. Y yo creo que ahí desafíos pendientes primero van a ser enfrentar la precarización brutal que está viviendo nuestra comunidad. O sea, cuando se habla de feminización de la pobreza, yo quiero que inventemos un concepto que sea como LGTBización de la pobreza, porque es real. O sea, la inestabilidad laboral para las personas de las disidencias sexuales se viene brutal, ya está siendo brutal. Ya había un problema respecto a eso y hoy día esa cuestión se agudiza y vemos, por ejemplo, las personas trans, las mujeres trans, las mujeres trans travesti, hoy día que, por ejemplo, se dedican en buena parte al trabajo sexual, están en una situación de total abandono y desprotección por parte del Estado. Y en ese sentido yo creo que tenemos que servirnos de
experiencias de otros países, ver, por ejemplo, las cooperativas de trabajo que se han construido en Argentina, experiencias mutualistas como, no sé, cooperativas colectivas por ejemplo, en cuestiones que se levantan en la población actualmente como para socializar los costos de la crisis. Eso por una parte, el fortalecer esa solidaridad de clase de alguna manera entre nuestra, digamos, nuestra comunidad. Y por otra parte, yo creo que es no perder de vista el proceso constituyente. O sea, aquí el proceso constituyente es un horizonte al que tenemos que apuntar, porque si no, nuevamente nos vamos a quedar fuera de un pacto social que puede terminar siendo elitista si no estamos los distintos movimientos sociales y los grupos vulnerados. Digo vulnerados, no vulnerables, porque no somos vulnerables, sino que hemos sido vulnerados en nuestros derechos por este modelo. Si no estamos en ese debate, y no solamente con nuestras representantes en la convención, sino que el momento constituyente es mucho más. Y ya hemos estado en ese momento constituyente, o sea, la nueva constitución se empezó a escribir en los papel craft de las distintas asambleas territoriales, y las disidencias hemos estado ahí y no tenemos que dejar de estar, y no puede ser una constitución que no incorpore nuestras reivindicaciones, o sea, que no dé reconocimiento, que no le dé rango constitucional a derechos clave. Pienso yo una cuestión que por lo menos a mí desde mi activismo me hace mucho sentido, que es que en la Constitución de México está consagrada la educación sexual integral en la Constitución, el mismo artículo que garantiza el derecho a la educación. Y no por el fetiche de la educación sexual, sino que ahí dice que la educación no puede reproducir el odio, sino que por el contrario, fomentar la diversidad, el respeto. Y eso, para mí, es construir una sociedad futuro libre de esta discriminación. Y yo creo que ahí es clave como que mantengamos esa perspectiva. Así que yo plantearía esos dos desafíos, y el gran desafío de constituirnos como algo más, como una gran coordinadora de organizaciones, servirnos del ejemplo, por ejemplo, que ha dado el movimiento feminista con distintos referentes, la Coordinadora 8 de marzo, la Asamblea Feminista Plurinacional, que son ejemplos, creo yo, de una lucha contrahegemónica que incluso existe por fuera de los márgenes de la izquierda o de los progresismos más tradicionales, y que empieza a disputar, que se constituye como un actor muy clave en este ciclo. Así que eso. Qué importante la capacidad de construir a futuro, ¿cierto? Que es una cuestión que se tiene que ver en todos los aspectos, pues no es solamente lineal, por así decirlo, como va a pasar una cosa, se va a acabar la pandemia, después estamos en la constituyente y después vamos a estar... No, hoy día la realidad está toda pasando, todo de forma simultánea. Estamos viendo la pandemia, pero tenemos que relacionar estas carencias del sistema con la constituyente, con la violación de derechos humanos, con la protesta del 18 de octubre, la revuelta social en adelante. Así que me parece que esa es la forma, suscribo plenamente a la opinión que acabas de compartir, Emilia, y bueno, para las personas que nos están viendo, seguimos en el micrófono abierto, diversidad y disidencias sexuales de géneros por la dignidad, y queremos invitarles a que sigan compartiendo nuestro streaming. Estamos ya entrando a la recta final, pero queremos leer sus comentarios. Por favor, escríbanos en redes sociales, escríbanos en la transmisión para que podamos leerlos brevemente, ¿cierto? A continuación le damos la palabra a Toto para que nos cuente ya esta postura como respecto a las proyecciones de cómo vienen tantas cosas por delante y cómo las enfrentamos, ¿cierto? Cuéntanos, Toto. Corazón, esa pregunta es para estar hablando, para hacer un foro. Pero mira, hace poco con el Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS, realizamos una encuesta a nivel nacional en la cual estuvieron participando alrededor de 1.100 personas LGBTIQ+, donde efectivamente queríamos analizar un poco esta situación, o sea, qué es lo que se viene, estamos en pleno contexto de pandemia, y efectivamente este estudio lanzó algunos resultados que para nosotras y nosotros es completamente preocupante, y yo creo que por ahí podríamos alumbrar un poco qué es lo que se viene. Por ejemplo, este estudio nos menciona que 4 de 5 de las personas que fueron encuestadas se han sentido muy o demasiado afectadas emocionalmente por la pandemia del COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente, como decía un poco Emilia, existe una LGBTización de la pobreza, y aparte de cómo reaccionamos frente a crisis tan grandes como nuestra crisis sanitaria. Bajo esa lógica, efectivamente, yo me atrevería a decir que somos las personas LGBTIQ+, quienes sufrimos más en este contexto, puesto que efectivamente hay una serie de factores, que no es solamente uno, son muchos factores, no es solamente el COVID-19, que nos afecta la vida y que nos afecta el querer tener una vida digna, que viene desde antes de la pandemia, y eso tenemos que reconocerlo. O sea, hoy en día lo que hace la pandemia es venir a agudizar
lo que ya había, agudizar esta crisis que las personas LGBTIQ+ vivimos. Porque efectivamente desde antes ya nos mataban, nos violaban, nos asesinaban y nos mutilaban. Y es una cosa que nosotros no hemos visto y hasta el día de hoy sigue pasando. Entonces, bajo esa lógica, por un lado, nos va a tocar como comunidad LGBTIQ+, y al día de mañana, ojalá, con esta nueva constitución, se pueda garantizar también el derecho a la salud mental y deje de ser como la hermana pobre de la salud, porque efectivamente va a ser un foco muy importante para las personas LGBTIQ+, como para todo el pueblo en su conjunto. Este mismo estudio nos lanzó que una de 10 personas encuestadas que viven con VIH han tenido algún problema o irregularidad para acceder al tratamiento tras el inicio de la pandemia. Esto es preocupante porque ese 1 cada 10 es como, es el 10%, pero en realidad debería ser 0. O sea, debería ser 0 de 10 personas han tenido problemas para obtener acceso a su terapia. Entonces, eso es algo que está pasando ahora, y eso es algo que nos está preocupando, de hecho, en este mismo momento, que las personas que viven con VIH no están teniendo el mejor acceso que pudiesen tener a estas terapias que efectivamente les garantizan una calidad de vida mucho mejor. Asimismo, 6 de las 10 personas que fueron encuestadas vieron afectados negativamente sus ingresos a raíz del COVID-19, desde variaciones ligeras hasta quedarse sin ingresos. Estamos hablando del 60%. O sea, podríamos decir que el 60% de la comunidad LGBTIQ+ hoy en día está viendo sus ingresos afectados. Ese número es preocupantísimo. O sea, efectivamente, cuando hablamos que esto es un tema de clase, cuando hablamos de que esto, y de que quienes nos paramos desde el movimiento LGBTIQ+ con una perspectiva de clase, hablamos de esto. De que efectivamente tú tengas un sueldo de 300 lucas, como en mi caso, o un sueldo de 1 millón de pesos, la primera crisis vamos a salir perdiendo igual. Y quizás tú puedas tener un poquito más de ahorro y sobrevivir unos meses, pero efectivamente seguimos siendo de la misma clase. Seguimos siendo igual de pobres y no tenemos absolutamente ningún control en los medios de producción. Entonces, bajo esa lógica, hoy en día que 6 de cada 10 personas vean afectadas sus ingresos, está diciendo que somos las personas LGBTIQ+ la primera línea de despido. Somos las personas LGBTIQ+ la primera línea al momento de pensar en bajar las horas laborales. Somos las personas LGBTIQ+ las que estamos arriesgando nuestras vidas al momento de tener que vender en la calle, al momento de tener que ser vendedores ambulantes, al momento de tener que ejercer el comercio sexual, porque efectivamente nos enfrentamos con un sistema que nos segrega desde todos lados, y hoy en día con esta pandemia, como decía recién, se profundiza con la salud mental, con la entrega de tratamiento, y en este caso, que es el tercer punto que les estoy comentando, el tema de los ingresos. Asimismo, y lo hemos comentado mucho dentro de MUMS, es que no todos, ni todas, ni todos vivimos de la misma forma la pandemia. Efectivamente, no todos, ni todas, ni todos pueden darse la tranquilidad de estar en cuarentena en su casa. Y efectivamente en este estudio, 3 de 4 personas se encuentran en cuarentena. O sea, tenemos efectivamente un número bastante preocupante, alrededor de un 25% de la población LGBTIQ+, que no puede darse la oportunidad de estar en cuarentena. Eso quiere decir que efectivamente tiene que estar saliendo a la calle exponiéndose no solamente a la violencia militar, porque existe hoy en día violencia militar, aunque lo quieran invisibilizar. Los milicos siguen siendo los mismos asesinos que han sido en toda la historia de este país, a excepción de algunas particularidades, claramente, que efectivamente existieron algunos que otros que sí tuvieron honor, al menos con este país. Pero efectivamente hoy lo que es esa institución, y lo que es la institución de Carabineros de Chile, son instituciones asesinas, son instituciones que violan, son instituciones que efectivamente maltratan y que efectivamente nos llevan a los calabozos y nos hacen mierda, disculpen la expresión. Entonces, bajo esa lógica que hoy en día 1 de cada 4 personas LGBTIQ+ tenga que seguir saliendo a la calle para poder conseguir sus ingresos que bajaron producto del COVID, nos dice que la dignidad, que una vida digna en este momento se está haciendo prácticamente imposible. Y para esto, claramente, una de las soluciones es la solidaridad, que ya voy a pasar a hablar sobre eso. Asimismo, dentro de este estudio pudimos identificar que 1 de cada 5 personas ha tenido que retornar a su hogar familiar. Esto quizás para algunos es como, sí, bueno, tiene que volver a su casa, qué mejor que estar con sus papis, con su mami, cuando en realidad sabemos que no es así. Las personas LGBTIQ+ vivimos con la constante barrera de la segregación, discriminación y violencia, no solamente en las calles, no solamente por parte de los milicos, los pacos, sino también con la familia. La familia puede ser la primera y peor barrera que muchos enfrentamos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántas niñas no han pensado en suicidarse, incluyendo incluso quienes estamos en este panel,
cuando éramos niñas por el rechazo familiar. Y hoy en día, que 1 de cada 5 personas tenga que volver a ese núcleo familiar, no representa para la comunidad LGBTIQ+ una oportunidad. No representa una oportunidad para poder mejorar nuestro estilo de vida o nuestra salud mental o incluso nuestros ingresos. No lo representa. Hoy en día que volvamos a nuestras casas, que 1 de cada 5 tenga que volver a su casa, significa, 1, tener que dejar de comportarte como te comportas normalmente, de expresar tu género como lo quieras expresar. 2, regirte bajo reglas que muchas veces dependen del jefe de familia bajo esta lógica nuclear patriarcal. Cuando sabemos que en Chile las familias son también profundamente machistas y heteropatriarcales y cispatriarcales completamente. Entonces, bajo esa lógica y bajo todo este paraguas de datos que te estoy comentando, efectivamente las personas LGBTIQ+ estamos al borde. ¿Al borde de qué? Al borde de muchos efectos negativos que pueden ser desde el borde de la cesantía y quedar económicamente sin ningún respaldo, hasta al borde del suicidio. O sea, tenemos que recordar que la mitad de las personas, al menos que fueron encuestadas dentro de esta encuesta, han pensado en suicidarse. La mitad, estamos hablando del 50%, o sea, de 1.000 personas, 1.100 personas que entrevistamos, 550 han pensado en suicidarse. Y de esos, 1 de cada 5 lo han intentado. O sea, compañeros, el 20% de la comunidad LGBTIQ+, a grandes rasgos, ha intentado suicidarse, al menos en su vida, con el fin de evitar toda esta violencia estructural. Entonces, ¿qué se nos viene como movimiento LGBTIQ+ con todo esto que te acabo de decir, compañeros? Efectivamente, la lucha por la dignidad. Y el nombre de este espacio es muy cierto. Efectivamente, tenemos que luchar por la dignidad, porque no solamente queremos vivir, o sea, ojalá vivir es lo ideal, pero queremos vivir, y ese vivir tiene un apellido, que es vivir dignamente. El vivir sin tener que estar con la constante presión de todo este sistema, de la violencia que existe dentro de la familia, de la violencia que ejerce la sociedad y la violencia que también ejercen muchas instituciones estatales o la misma represión del Estado. Entonces, la unidad y la solidaridad hoy en día son fundamentales. Y disculpe que aproveche este espacio, pero quiero aprovechar también de darle un dato a las personas que están mirando, y especialmente si son de la quinta región, que tenemos desde MUMS Región de Valparaíso un servicio de contención psicológica gratuito online para quienes lo necesiten. O sea, si usted se considera parte de estos números que acabo de dar, por favor, contáctese con nosotros a través de nuestras redes sociales en MUMS Región de Valparaíso. Porque hoy en día necesitamos contactarnos, necesitamos tener estas redes y darnos el apoyo, la contención, tanto psicológica, tanto material, hablamos de dinero, hablamos de comida, hablamos de habitación, porque si no lo hacemos nosotros como comunidad LGBTQ+, no esperemos que venga la heteronorma a venir a solucionar estos temas, y mucho menos el Estado, que sabemos quién lo está manejando en este momento, y que la gestión de Sebastián Piñera y todo su gobierno asesino ha sido completamente nefasto. Así que eso quería decir. Ahí está muteado. A ver, ahí sí. Ahora sí. Yo creo que es importante pensar que esto no iba a ser una pregunta ni una respuesta corta, porque hay mucho por hacer. Hay efectivamente que enfrentar el cierre de esta pandemia, la pospandemia, la constituyente, nuestra visibilidad. Yo creo que la Emi dijo una cuestión también que es importante, que trazamos un programa con la Marcha Disidente por la Memoria, que era como lo más cerca que tenemos hoy día de una asamblea como de activismo de distintas organizaciones. Y yo creo que por ahí hay que retomar, yo creo, profundizar nuestro programa para la sociedad, decir que somos existencias con ideas, con propuestas, que muchas veces eso solamente sucede cuando nosotros estamos ahí peleando, porque hoy día nos han dado poco y nada. De hecho, no nos han regalado nada, absolutamente nada. Son activismos que de años venimos peleando por reconocimiento, dignidad, derecho, articulación y todo. Así que, sin más, les quería dar las gracias a Emilia Schneider, presidenta de la FECH y activista trans, y Toto. No sé si me estaba despidiendo un... Sí, solo un cachito, disculpa por interrumpir, pero comentarles 2 cosas antes de irme. Uno, a todos los compas que después de esta transmisión, a las 7, vamos a empezar otra transmisión con el MUMS, donde vamos a estar conversando sobre... durísima para la transmisión, así tenemos la licencia y la vamos a aprovechar hablando todo lo que tengamos que hablar. De eso se trata.
Y vamos a hablar sobre los movimientos de liberación sexual, para hablar un poco sobre la experiencia de los disturbios de Stonewall, para recordar un poco de dónde nacen los disturbios de Stonewall, y efectivamente también el nexo que tiene con nuestro movimiento, el movimiento por la diversidad sexual de acá en Chile. Y el otro dato, a todos los compas que sean de la quinta región, están invitados que vamos a tener en MUMS Valparaíso una jornada de 9 activistas el día, el 5 de julio, o sea, el próximo domingo vamos a tener esa telereunión, la haríamos en vivo si pudiéramos, pero no se puede, es que la vamos a hacer por internet. Pero después de esta pandemia, efectivamente, a todos quienes no tengan acceso a internet, no se preocupen, vamos a tener una reunión en vivo, así que todo bien. Y aguante la lucha popular, compa, la lucha desde los territorios es muy importante, y efectivamente con lo que decía, acá hubo una experiencia parecida a lo de la marcha disidente, que fue el bloque Divine, que se formó en Valparaíso con muchas organizaciones LGBTIQ+ contrahegemónicas, que cuando el móvil intentó venir a apropiarse de una marcha LGBTIQ+ acá, porque la convocó los muy patúos, si son patúos, porque en Valparaíso, no sé si saben, acá no se marcha normalmente los 28 de junio. En Valparaíso nosotros tenemos nuestro propio orgullo, que es el 4 de septiembre, el día que quemaron de una forma asesina la disco Divine con personas adentro. Ese es nuestro día acá en Valparaíso. Entonces vino lo del móvil y se querían apropiar del orgullo, y efectivamente se formó este bloque. Nos dimos cuenta que con unidad podemos hacerlo todo. Absolutamente de acuerdo. Qué importante el mensaje de la unidad, ¿cierto? Porque nunca está de más. Nunca está de más pensar en una unidad, porque a veces nos tropezamos, nos caemos con cosas que en verdad hoy día hay que mirar cuál es el panorama, el objetivo, el horizonte, que es mucho más grande que cualquier tipo de pequeñez, ¿cierto? Así que ahora sí, me quiero despedir. Dale. Un besito a todos. En verdad, solo como a pasarle el destacador a la importancia de tener un programa. Yo también creo mucho en la unidad, pero necesitamos un programa político para la dignidad de las disidencias sexuales. Así que eso. Muy cierto. Así que Emilia Schneider, activista trans y presidenta de la FECH, y querido Toto, que en verdad no se va, se nos queda detrás de pantalla, ¿cierto? Activista de MUMS Valparaíso. Oigan, como les comentamos, ahora vamos a pasar muy rápidamente a leer algunos comentarios, ¿cierto? Les contamos que estamos en el micrófono abierto, disidencias y diversidades sexuales y de géneros por la dignidad, con muchas organizaciones. Ahora tenemos a Gisela mandando saludos cordiales. Gisela, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a leer algunos otros comentarios. Camila Morales nos dice: Móviles Iguales se sentaron con el gobierno, a raíz de eso las activistas de Iguales se fueron a paro a nivel nacional. Efectivamente es importante que cuestiones así no nos sean indiferentes. A mí me gustaría pensar en que la diversidad de opiniones en Iguales va a generar algún tipo de cambio ahí. Jorge Larenas: porque soy hueco, pobre, negro, campesino, marginal, hago mis quehaceres desde esta vereda, y a pesar de esta pandemia vamos a seguir luchando por más dignidad y para todas y todas. Oye, Jorge, un abrazo gigante. Acá estamos en unidad. Muchas gracias por tu mensaje. Hay que seguir trabajando siempre. Lorena Berríos: el móvil y Fundación Iguales no son disidentes, solo son diversos con privilegios patriarcales y hegemónicos. Absolutamente de acuerdo, Lorena. Así. Chao. Te amo, Toto. Constanza Pizarro, Club de Fans de Toto. Redforic Sotsu, perdón si dije mal ese nombre. Emilia, wow, qué gran regalo. Gracias a quienes hacen posible este espacio. Pucha, muchas gracias a ustedes, porque ustedes hacen posible este espacio, chiquillos. Este mensaje de difusión es gracias a ustedes. Patty Wonka nos señala: formarlos, voy a ir como arriba. Patty Wonka nos señala: formar a los equipos de salud mental en temática LGBTIQ+ es muy necesario. Hoy en día todavía hay profesionales de la salud mental que no saben la diferencia entre orientación e identidad, o creen que orientación está determinada por la experiencia traumática de la niñez. Eso es triste, peligroso e indignante. Absolutamente de acuerdo, estuvimos con Vlad y todos somos diversos que trabajan en salud mental, y hay que avanzar en la superación de esos condicionamientos de la infancia, porque el género fluye y solamente el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado lo condiciona y lo impone. Rodrigo Castro Ceballos: Divine, el atentado a la disco donde murió gente. Sí, es una de nuestras tragedias que está en nuestra historia, lamentablemente recordamos, pero conmemoramos como una acción política que no vamos a olvidar, porque de nuestra historia disidente nadie está borrado. Atena Rodó nos dice: unidos venceremos, aguante la lucha contra la hegemónica, no aguantarle a los fachos LGBTI del móvil Iguales de apropiarse de la lucha del pueblo, de farandulizar nuestra lucha. Aguante el MUMS, OTD y toda organización combativa. Absolutamente de acuerdo con esto.
la rebeldía triunfará. Oiga, les voy a pasar un datito muy pequeño, mientras esperamos a nuestra última intervención del día, que hice relación con una invitación que hacemos desde Disidencias en Red, para que después de este streaming se conecten a un foro internacional. Ahí estoy compartiendo pantalla, espero que nuestro querido Toto lo haya puesto ahí para que vean todo, y es una jornada internacional, cómo enfrentamos el neoconservadurismo en Latinoamérica. Es a las 8:30 en Chile, y vamos a tener a Josefina González de Uruguay, activista transfeminista, vocera de la campaña nacional por la ley integral para personas trans en Uruguay, muy importante su testimonio. Marcos Molina de El Salvador, de la Organización por Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormuza, y Milagro Mariona de Argentina, que es una activista lesbo feminista, junto a Leonardo Joffre, activista de Disidencias en Red, y yo también estaré ahí, me tocó jornada larga hoy día, moderando esta jornada internacional, cómo enfrentamos el neoconservadurismo en América. Súper importante pensar que tenemos que dar cara en nuestra región a los distintos fascismos, neoconservadurismos que estamos viviendo con Hermandad Latinoamericana. Muy bien, ahora tengo el agrado de pasar ya a la tanda final, y les tenemos una sorpresa. Sí, porque hoy día tenemos una invitada de lujo que nos va a compartir. Mejor no le voy a hacer ningún spoiler, le voy a preguntar en vivo y en directo. Así que le damos la bienvenida a Héctor Margaritas, poeta, performer disidente de Vecinas Unidas. Bloque negro. Ahora vamos a arreglar un poco la pantalla. Mientras seguimos recibiendo sus comentarios, estamos en la última tanda de nuestra jornada. Hemos hablado con una numerosidad de activistas, organizaciones, Acción Gay, MUM, Todos Somos Diversos, La FECH, Disidencia en Red. Hemos estado acá presentes en esto. Así que, Héctor, no te vemos. Ya, vamos a partir con la... Yo voy a desaparecer. Héctor Margaritas, ¿puedes colocar con ustedes? ¿Sí? No, todavía no. Todavía estamos haciendo los últimos preparativos. Como les comentaba, ya leímos sus comentarios, sabemos que acá hay mucha gente, y vamos a volver a María Valenzuela de OTD, nos va a comentar más o menos, queremos saber algo en específico que surgió durante este streaming, y es cómo avanzamos en esta unidad, pero ya con una perspectiva más internacional o interamericana, ¿cierto? Que ustedes como TD han llevado adelante muchos conversatorios, al igual que otras organizaciones, al igual que el que tenemos después con Disidencias en Red, pero ustedes han sido demasiado importantes en esta vanguardia de generar lazos internacionales. Me gustaría plantearte en este contexto en que Chile estamos viviendo un proceso de deshegemonización de la organización LGBT. ¿Qué rol juega el contacto, solidaridad, hermandad, sororidad internacional LGBTI? Cuéntanos. Muchas gracias. Sí, efectivamente hoy día en la mañana estuvimos en una jornada que duró más de 3 horas, que le hemos llamado de Orgullo Trans, en donde hubo activistas de todo el mundo hispanohablante, desde migrantes en Estados Unidos, en Nueva York, gente de Perú, de Bolivia, de Brasil. En verdad fue una jornada muy enriquecedora, gente de todas las edades, gente que lleva más de 4 o 5 décadas en el activismo, gente que actualmente está partiendo, y de verdad es sobrecogedor ver de qué manera podemos incluso hacer un rol, quizás desde nuestros distintos centros urbanos, quizás algunos liderazgos de respecto de los territorios rurales, interurbanos, pero también necesitamos ese enlace con otras urbes que también al final enfrentan este problema como una categoría global al final. Me parece que el desafío que tenemos pareciera a veces ser insoportable, como por una parte tenemos que generar enlaces con los sectores más alejados de los núcleos de poder, al final, que son núcleos de poder urbano, político, económico, para de esa manera en comprender nuestra convivencia como especie y con la naturaleza como un gran ente, ¿no? Y yo creo que de esa manera es importante lo que se puede hacer, como las iniciativas que ahora está comentando Rodrigo respecto a lo que está haciendo Disidencia en Red, también ver qué es lo que está pasando en el exterior. Sabemos que las perspectivas de las disidencias sexuales son muy distintas en el norte global que en el sur, y creo que eso es algo que es importante tener presente por el hecho de que, en cierta medida,
esta diferencia que estamos hoy día remarcando las organizaciones que firmaron la declaración. Precisamente lo que reclaman es la valorización del Día del Orgullo como un elemento al final de colonización desde el norte global. Es una revuelta que no ocurre en Chile, pese a que hay historias de revueltas disidentes sexuales en Chile, y esas no se rescatan porque al final la forma en cómo ingresan estas narrativas son a través de los medios de comunicación de masa, lo que ocurrió en los años 80, en los años 90, etcétera. Y ahí tenemos un desafío grande por tratar de recuperar nuestra historia y cómo ver también que otras historias locales también invisibilizadas deben ser recuperadas. Creo que podemos generar algún tipo de enlace que al final pueda también incorporarse en las distintas iniciativas de transformación al modelo económico. Dicho eso, creo que lo que quiero avisar es que puedan ver las actividades que ya hemos realizado. En particular, quiero recomendar el conversatorio de respuestas transfeministas a los discursos transexcluyentes que se encuentra en YouTube, en donde participó Siobhan Guerrero de México, estuvo Mauro Cabral, estuvo también Carla Antonelli, la diputada trans, que es del Partido Socialista de las Islas Canarias, que tiene un enlace con el Partido Socialista Obrero y que estuvo comentando cuál fue la situación que se dio dentro de la izquierda a propósito de una argumentación transincluyente que trataba de quitarle el respaldo a la ley de identidad de género que se está promoviendo en España. Entonces creo que es importante para poder ver cómo trasladamos esa narrativa hacia nuestros sectores, y me parece que es importante valorar esa iniciativa, y a los medios de comunicación acá chilenos tampoco han dado espacios para esas iniciativas que han sido muy enriquecedoras. Yo también quiero rescatar lo que se hizo en la marcha disidente, en donde se hicieron conversatorios interseccionales durante toda la semana, y me parece que es muy relevante también valorar esas iniciativas que son de autogestión. También quiero señalar que el próximo día, martes 30, vamos a hacer un conversatorio desde OTV que se llama es la necesidad urgente de una institucionalidad antidiscriminatoria. Entonces, en esas circunstancias lo que necesitamos es poder transmitirle a la opinión pública, a los movimientos sociales, que las organizaciones de la sociedad civil en Chile están completamente agobiadas. Y no solamente en la sexualidad y género, sino que todas aquellas que se dedican a los derechos humanos, porque esta crisis de derechos humanos debe ser respondida de alguna forma. Y las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos universitarios, los movimientos sociales han generado al final una respuesta colectiva, comunitaria, urgente ante la total desaparición del Estado. Ya es tan profunda la transformación del neoliberalismo en nuestro sistema que el Estado está completamente desaparecido. Yo creo que debemos comprender esa situación para comprender también la necesidad urgente de un cambio. Y me parece que las distintas organizaciones que se pueden empezar a levantar necesitan tener este correlato mancomunado. Bueno, lo del martes, la institucionalidad antidiscriminatoria, que creemos que podría dar respuesta a la gran cantidad de denuncias que existen hoy día de violencia de todo tipo, simbólica, económica, etcétera. Y creo que de esa manera podemos empezar a ver el problema de la discriminación, la pobreza y la violencia contra las disidencias sexuales como un problema público. No es un problema que se resuelve con un procedimiento privado, sino que debe ser enfrentado por la sociedad toda, porque al final también nosotros como disidentes sexuales, al final abrimos una posibilidad respecto a la sexualidad y al género, respecto de las personas que hoy día no son disidentes sexuales todavía, pero que eventualmente van a poder vivir su cotidianidad afectiva y sexoerótica al final, con mayor también construcción colectiva, social y libertad. Creo que de esa manera podemos avanzar y quería dejarle invitadas para ese tipo de actividades. No sé si tenemos, habíamos intentado que pudiera estar una persona para poder cerrar. Vamos a hacer el pase ahora, ¿no? Sí, me cuentan. Primero, solamente comentar, muy importante, que la solidaridad internacional es lo mejor. Héctor, ¿cómo estás? Lo logramos. Qué maravilla. Hola, bien, ¿y ustedes me escuchan? Te escuchamos con una alegría fundamental de tenerte con nosotros, porque vamos a cerrar esta jornada de micrófono abierto con cuéntanos tú qué es lo que vas a compartir con nosotros. ¿Aló? Ya, bacán. Sí, Te sí, escucho sí, perfecto. Ya, bacán, sí, se me había caído. Que estoy en Puerto Vara, está lloviendo y acá hay siempre viento. No te preocupes, yo igual me caí al principio, así que aquí no le pasa. Oye, cuéntanos, con qué vas a compartir con nosotros hoy? Cuéntame. Mira, sabes que con un grupo de vecinas estamos trabajando
ya desde un tiempo el Bye Bye Pride, este no orgullo, porque no hay justicia, y decidimos unirnos, y desde el área que a mí me toca y me llena, la verdad, que es la poesía y la performance, estuve creando un poema que se llama justamente Bye Bye Pride y que me encantaría leer. Ya, po. Entonces yo ahora voy a salir de pantalla, te damos absolutamente la plataforma para que sea toda tuya y te escuchamos. Gracias por la invitación. Bye Pride, Bye Pride, Guy Pride, tengo que pronunciarlo en inglés. Bye bye Pride, bye bye Pride, bye bye Pride, bye bye Pride. Ahí sí, no. Acá no tenemos formas, somos desiguales, hicimos un círculo y al medio abortamos las normas, tus normas capitalistas, inclusivas, elitistas, progres, ¿para quién? Bye bye Rolando Jiménez, tu movimiento no me mueve, bye bye Simonetti, tu letra no nos representa, bye bye Larraín, ya te dijimos, no somos iguales, bye bye París. ¿Quieres seguir? Bye bye cuando nos hablan de inclusión y no incluyen la historia completa y mientes en cifras y escondes la sangre y asas a la derecha imperante todo para hacer una pari metropolitana con estereotipos que no nos representan. Bye bye cuando excluyes a las travestis, a las seropositivas en pandemia, cuando afuera aún la milicia nos mete palos en el culo, cuando afuera aún nos apagan las barricadas porque las travestis no podemos incendiar la ciudad, ¿verdad? No me mientas diciéndome que están divine las triterapias repartidas en Chile. No me mientas diciéndome que las trans si recibimos el bono COVID-19. No me mientas, no nos mientas cuando te veo en la tele y solo tengo ganas de escupirte en la cara, No me mientas, no nos mientas porque somos lolitas, antisistema, divine, tu pride, ciberweb. ¿Cuántas colas musculosas hay viéndote ahora, aplaudiéndote sin saber la historia completa? No nos hables de inclusión, no nos hables de movimientos pacifistas. Nuestra cuerpa no es pasiva, aprendió su versión. No nos hables de movimientos pacifistas porque queremos quemarte todas las banderas pride. Ya lo sabes, ¿verdad? Un encargo. No me mientas, no nos mientas, porque somos lolitas, antisistema. Gracias.